comenzar con Gaby, que es nuestra invitada del día de hoy. Ladies first. Exacto, ladies first. Antes de comenzar entonces con todo este aprendizaje, que por cierto, les iba a decir que fui a la última cata que tuvo Luis Torres, el doctor Luis Torres. Qué cosa tan maravillosa. Yo confieso, y de repente aquí va a ser como una confesión un poco rara, pero nunca había ido a una cata. O sea, a una cata era de vino y chocolate en esa oportunidad, pero ya nos vas a hablar de eso, Luis, pero realmente aprendí una cantidad de cosas que no tenía ni idea del vino. Además no que la combinación del chocolate con el vino me parece la mejor. Yo cuando me tomo mi vinito, siempre agarro mi pedacito de chocolate. Eso es como parte de mis cenas, ¿no? Ok. Mi pedacito de chocolate negro. ¿Ese es tu cheat day? No. No, de vez en cuando me provoca tomarme un vinito en la cena. Porque la combinación de las dos... que no es vinito. Bueno, es verdad. Mucha gente le dice vinito por cariño, pero es que el vino tiene tanto tras de sí. Una botella de vino, cualquier sea por supuesto el rango, tiene muchísimo esfuerzo humano de la propia naturaleza para poder llegar pues allí. Pero digamos que no fue de manera despectiva. No lo sé. En la inmensa mayoría de las personas se refieren así, pero claro. Es en el ambiente enológico decir, digamos, vinito, como decir, cónchale, me pusiste aquí en diminutivo, por favor. Es por la idea también que nos tomamos un poquito. Exacto, yo creo que... ¿Cómo comienza Delifit? ¿Cómo comienza Gaby a saltar? Porque yo te conocía realmente de ser la conductora de un programa de televisión que por muchos años has llevado, que es Show Business. Pero ¿cómo pasas entonces ahora a ser la creadora y promotora del estilo de vida saludable con Delifit? Así es, Natalie. Bueno, fíjate que todo sucede como creo que a la mayoría de los seres humanos. Es un tema de reinventarte. Llega un momento ya como que en tu vida que dices, bueno, tengo la necesidad de hacer otra cosa. Vamos al siguiente objetivo, ¿no? Y cuando empecé a pensar qué hacer, dije, bueno, ahora quiero hacer algo que realmente sea como algo que me apasione, que yo diga, bueno, no me importa si no gano dinero, pero realmente forma parte de mi vida. Y dije, bueno, 1 más 1 es 2. Yo tengo muchísimos años en el tema del estilo de vida saludable porque desde que yo tenía como 22 años comencé a entender lo que era hacer ejercicio, porque no hacía ejercicio, y lo que era saber comer, porque yo antes o no comía para estar delgada siempre para la televisión, o entonces tuve como esos desbalances. He aprendido con el paso del tiempo a llevar esto como estilo de vida y dije, ¿por qué no compartir mi experiencia con la gente a través de las redes sociales? Empecé a montar una que otra receta saludable que hacía en casa. Me di cuenta que la gente, pues bueno, tenía como aceptación por parte de la gente y dije, bueno, yo voy a crear un nombre para todo esto. Y fue creciendo hasta lo que es hoy en día, que pues ahora es que le falta porque esto es un bebé de 2 años apenas, pero bueno, ya estoy dando talleres de cocina saludable, ya hago giras, tengo clips de mi entrenamiento para televisión, entonces pues bueno, nada, ha ido creciendo y yo feliz, tanto así que siento que es mi misión de vida. Justamente me gusta esta historia y con esto arranco con el doctor, porque muchas personas que como tú eres de contextura delgada y que genéticamente te acompaña una buena opción porque no eres gorda, la gente comienza este estilo de vida saludable por lo general, ¿verdad, Luis? Sí. Como porque quiero bajar de peso, o sea, como que interpretan ser delgado, baja de peso. Y la persona que es delgada dice, ay, si yo no necesito hacer nada, porque si total, yo estoy delgada, o sea, no entiendo por qué. Eso no es un buen concepto, ¿no? No es un buen concepto porque realmente el ser saludable o el estar sano no es un concepto netamente de ausencia de enfermedad. Tienes que tener toda una estabilidad desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de vida de relación. O sea, el hecho de que de pronto una persona dice, yo no tengo ninguna enfermedad, ni aguda ni crónica, pero de pronto eres una persona depresiva sin haberte logrado encasillar psicológica o psiquiátricamente en una patología de este tipo, pues no eres sano, así estés delgado, incluso así estés con un índice de masa corporal adecuado. Entonces el punto está realmente como que en volver a lo básico. Eso me encantó lo que hablabas antes, porque resulta que nosotros, que somos netamente científicos, vivimos en la época incluso de la biología molecular, de la genética, etc. Al punto que existe una ciencia, una asignatura que se llama genómica nutricional. Y esto es estudiar los alimentos y sus componentes, la interacción de ellos con el genoma de cada persona. Así podrías crear tú realmente una dieta realmente personalizada.
Como una Nuevamente, fórmula claro, genética. pero es un estudio realmente que tú haces de cómo realmente algún tipo de alimentos o sus componentes, vamos a ponerlo así, le caen bien a un tipo de persona. ¿Y por qué? Porque resulta que tiene una base molecular, una base genética para, digamos, comprobar eso. Algo así hacen con el tipo de sangre, ¿no? También he visto gente que muchas a través cosas. del tipo de sangre le hacen una dieta especial y Sí, diseñada para este tipo con los tipos de sangre. Sí, los hay grupos una sanguíneos, dieta de eso, grupos exacto. sanguíneos y tienen este tipo de cosas. Sin embargo, realmente nosotros desde el punto de vista médico lo que nos interesa, y ustedes son expertas en la materia, pero a nosotros nos interesa que la persona algo así como que vuelva a lo básico. Es decir, nosotros necesitamos movernos y necesitamos nutrirnos. Es decir, hacer ejercicios físicos, de alguna manera, no sentarse todo el día en la computadora. Y segundo, nutrirnos. Nutrirnos significa que tú tengas una distribución adecuada de los alimentos y, por supuesto, del modo de preparación de estos alimentos. Claro. Los latinos tenemos muchos problemas con el tipo de cocción porque todo nos gusta frito, vamos a llamarlo así. Entonces, eso tiene que enseñarse también. No solamente que tú digas, perfecto, usted va a comer tales y tales cosas, pero tienes que ver cómo prepararlas también. Quiero agradecer la presencia de todas las personas que ya están conectadas a través del Facebook. Recuerden que esto es para ustedes, así que pueden hacer todas las preguntas que deseen en este momento. Por ejemplo, nos están saludando desde San José de California, nos saluda también, Erwin Pérez Portilla, Erwin Pérez, que siempre está conectado a la Gurú, gracias mi vida, José María Ramírez, Yaya dice, un abrazo, saludos, qué interesante. Dice Maurín Carlina Besson, que ¿dónde puede hacerse ese estudio, doctor? Fíjate, es una cuestión que son netas y exclusivamente investigacionales en este momento, experimentales. Puede ir a, digamos, una universidad, aquí por supuesto la Universidad de Miami existe, y primero hay que ver si la persona califica para eso, porque son una cantidad de estudios que hay que hacerlo. En realidad es cuando realmente tenemos personas que no podrían llegar a los estudios y a las recomendaciones básicas. Entonces tendrías que pasar pues a unas profundidades que realmente no es para digamos, el alcance del público general en este momento. Hay algo que me gustó que dijo Luis y es la manera de nutrirnos. Por lo general entendemos nutrición solamente lo que nos llevamos a la boca y por eso es que he traído también el vino a esta conversación. Nutrición también implica todo lo que hacemos, con quien nos rodeamos, las personas con las que nos relacionamos el día a día, porque también podemos estar, y a ustedes seguramente les ha pasado, que están tan atentos, tan apasionados, con tanto cariño haciendo de repente un trabajo, o están con una persona que se les olvida hasta comer. Entonces eso es lo que en la escuela donde yo estudié le decíamos los alimentos secundarios, ¿no? Que si bien tienen que ser importantes, de buena calidad, cocinados con una manera perfecta, también son esos alimentos que te ayudan a nutrir tu cuerpo, pero también a nutrir tu alma, ayuda a otra cosa, ¿no? Y un poco aquí alrededor del vino, generalmente siempre se habla y es como la mejor manera, como decía Gaby al principio, ¿no? De el vinito o del vino, mejor dicho, el vinote. Atención, por favor. Exacto, el vino, pero como una forma de compartir con otras personas, de celebrar la presencia y por supuesto que la vida es vida. Y hoy justamente vamos a darles algunos tips de lo que son las catas de vino, cómo deberíamos catar un vino, cómo deberíamos consumirlo con el doctor Torres. Y esto quiero agradecérselo a nuestro sponsor del día de hoy, que es Breakthrough Beverage Florida. Ustedes lo pueden conseguir tanto en la página de internet como en sus redes sociales, Breakthrough Beverage Florida. El vino realmente, yo no voy a decir que sea necesario, pero vamos a hablar científicamente. ¿Aporta realmente algo bueno para la salud o no? No, el vino es necesario. ¿Sí? Definitivamente el vino es necesario. No, sí, fíjate. Certificado. Fíjate lo siguiente, hay una inmensa cantidad de estudios clínicos, estudios observacionales en relación a los beneficios del vino para la salud. Hay algunos que son, digamos, de una evidencia científica irrefutable, en cambio otros no. ¿Por qué es esto? Porque es muy complicado realmente tú lograr tener unos estudios como nosotros en el resto de las cosas, por ejemplo en oncología lo hacemos, es decir, tú vas chequeando y vas teniendo ciertos criterios de selección. Ejemplo, tú dices, el vino tinto es beneficioso para la salud, que por cierto es así. Todos los estudios son con vino tinto, por la cantidad de componentes que tiene, que ya vamos a conversar. Pero tú dices, sí, yo tomo vino tinto, entonces tendrías que luego desglosar qué tipo de vino, cuánto tomas, a qué hora lo tomas. ¿Hay algún tipo específico que sea más beneficioso que otro? Ciertamente, primero el vino tinto y segundo,
Es mucho más beneficioso, por supuesto, que el vino blanco. Okay. Pero el punto está en que diferentes tipos de cepas, recuerden ustedes que las cepas son las uvas. Okay. Y hay diferentes uvas, por ejemplo, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Malbec, Syrah, Dígame qué es el Pinot etcétera. Noir, doctor. El Pinot Noir es el vino que tiene más resveratrol. ¿Por qué Mira. ¿Por qué el vino es beneficioso para la salud? Porque aporta una gran cantidad de polifenoles. Los polifenoles son sustancias antioxidantes que combaten los radicales libres, es decir, el estrés oxidativo celular. La célula tiene que mantenerse prácticamente como un estado de, de compensación de sus propios elementos desde que nacen hasta que mueren. Si tú oxidas esa célula, la célula va a envejecer y va a morir más rápidamente. Entonces, al combatir el estrés oxidativo, los polifenoles presentes en el vino, por ejemplo, el resveratrol, es 100 veces más potente que la vitamina E. Otros que son, que llamamos flavonoides, que son las querceptinas, las apigeninas, las antocianinas, etcétera, forman parte de todo ese complejo mundo de antioxidantes que dan beneficios para la salud, que los puedo narrar incluso hasta con porcentajes. Ejemplo, diabetes tipo 2, 30 o 40% de reducción de diabetes tipo 2 en las personas que consumen vino moderadamente, y ahí sí tengo que hacer un énfasis importantísimo. El consumo moderado de alcohol es una copa diaria de 150 ml para la mujer y 2 copas diarias de 150 ml, mililitros, centímetros cúbicos, 3 onzas para el hombre. Justamente esa pregunta se la estaban haciendo aquí, si una copa diaria es importante para la salud. ¿Cómo no? Y es así, porque, atención, no nos podemos exceder en el consumo del vino. El vino es alcohol. El vino va a tener diferentes volúmenes de alcohol, que además lo van a ver en la botella. Cuando dice 13.5%, eso significa que tiene 13.5 volúmenes de alcohol por cada 100 ml, que no son 13.5 gramos. Eso es una cosa bastante más complicada. Pero lo que quiero que quede claro es que si el vino dice 12.1, como va a ser el caso del vino blanco que vamos a tomar, ese es el porcentaje de alcohol. En cambio, el vino tinto va a tener 14%. Entonces, si tú te excedes en el consumo de alcohol, entonces vamos a pasar de ver efectos beneficiosos para la salud a efectos nocivos. Y eso no lo queremos. Claro. Queremos el Gaby, beneficio. ¿y tú cocinas, por ejemplo, generalmente a las personas que les gusta cocinar, cocinan de repente con una copita de vino o cocinan con vino también en las comidas? Es que depende, a mí el vino llega un momento, yo no lo puedo tomar todos los días, no es algo que todavía yo lo he hecho como parte de mi rutina, ¿no? Okay. Pero sí de repente cuando me provoca, dependiendo de lo que voy a comer, ¿no? Sí. Pero para preparar en comidas también hay ciertas cosas que me gustan, y de hacerlo mientras cocino Más. es muy divertido, pero siempre y cuando tenga como el ánimo. A veces sabes que uno está apurado haciendo ciertas cosas. Claro. Yo siento que el vino para mí es el momento de me quiero relajar, ya va. Entonces a lo mejor si tengo ese momento de relajarme Fíjate mientras que cocino. en la armonía enogastronómica, en la armonía del vino, cuando se utiliza el vino para digamos, la preparación del plato, debe usarse vino de calidad, y si es posible el vino que vas a servir. O sea, no es que tenga un vino por allí para cocinar, Exacto. que sea medio, tú sabes, Lo he de una leído. baja grama, no. Debe ser muy armonioso. ¿Sí? Nos saludan desde New Jersey y te están preguntando que por qué el Pinot Noir. Porque el Pinot Noir tiene más resveratrol, única y exclusivamente por el tipo de cepa, por el tipo de uva. Recuerden ustedes que las uvas para hacer el vino provienen de una especie que se llama Vitis vinifera, y hay múltiples. Hay las uvas nobles, que hemos hablado, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Syrah, etc. Y cuando haces la composición de estas sustancias, observarás que el Pinot Noir tiene más polifenoles. ¿Y qué ¿Por pasa con el vino rosado? El vino rosado es muy interesante. Hoy en día hay realmente un boom de vinos rosados. El vino rosado de calidad es muy bueno. No me hables de un champán rosado, que es una cosa maravillosa, Claro. ¿no? Y forma parte de los vinos. Los vinos, aprovecho de decir, los vinos que son, digamos, que tienen burbujitas, se llaman vinos espumantes. Ok. Uno de ellos, el máximo exponente del champán, pero hay prosecco, hay cava, etcétera, etcétera. Por eso se dice el cava, se dice el champán. No se dice la champaña, porque la champaña es la región. ¿Okay? Y la cava es donde tú guardas el vino. Sí. Aquí dicen cooler. Pero entonces fíjate, el vino rosado, hecho bien hecho, significa que tú dejas macerar las uvas por corto tiempo, porque el color del vino proviene de unos pigmentos que se llaman antocianos, que están en la piel, en los ollejos. El vino blanco se hace solamente con el zumo, con el jugo.
se prensa la uva y el juguito, que se llama mosto, luego se fermenta y se hace vino blanco. Puedes hacer vinos blancos de uvas tintas, que se llama Blanc de Noir, blanco de negras, porque la uva no se considera para el momento de la elaboración del vino añadirle ni las pepitas, ni la cáscara, que son muy importantes porque los taninos vienen de ahí. El vino blanco no tiene taninos. Los únicos taninos que podría tener es si el vino blanco ha pasado tiempo en madera, en barrica. Entonces vienen los taninos de la barrica y no de la propia fruta. Gaby, una pregunta que te hago, tú que también estás dedicada a la vida saludable. Bueno, todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy aquí con el doctor Torres es fascinante. Aquí hay algunas preguntas que ya te voy a hacer. Las redes sociales de ambos son, que están preguntando por aquí, de Gaby Acuña son Deli Fit by Gaby en Instagram, y del doctor Torres es Winology Experience, que es Winology EXP. Winology EXP. Ustedes lo pueden seguir. Tenemos aquí me están diciendo que hay un poquito que no se oye mucho mi micrófono, Yurito. Ya lo vamos a arreglar, señores. Ya vamos a arreglar lo del micrófono. Ajá, Gaby, hay gente que de repente piensa, y le hago la pregunta, mejor dicho, a los dos, pero de repente si te han hecho a ti esa misma pregunta, no tomo alcohol porque estoy en proceso de bajar de peso. Claro. Entonces, tú que tienes también esa oportunidad de relacionarte y de que las personas te hagan directamente esa pregunta, ¿te la han hecho? Claro, y justamente quería conversar con el doctor acerca de eso, ¿no? Porque es verdad que cuando estamos en un régimen especial para perder peso o para quemar un poco de grasa, hasta para mantenernos, las calorías cuentan, ¿no? Claro, entonces sabemos que siempre hay este dilema con qué tiene más calorías y qué no, porque muchas veces la gente opta por una cerveza light, dicen a veces que el champán o el cava es mucho menos calórico que una copa de vino tinto. Entonces, pues bueno, yo todavía nado entre esas dos aguas de si el vino tinto o una copita de prosecco o champán. Muy buena la pregunta. Fíjate lo siguiente, todos los elementos nutricionales generan calorías. ¿De dónde provienen las calorías del vino? Provienen de dos elementos fundamentales, primariamente del alcohol. Y claro. No, el alcohol, porque acuérdate que aquí en estos vinos ya hay un componente ya de grado alcohólico y un componente de azúcar residual. La inmensa mayoría de las calorías provienen del alcohol y hay una fórmula para realmente calcularlas. El punto está que a nivel general, una copa de vino de 100 mililitros, vamos a ponerlo de 150 porque es la que nos vamos a tomar la ¿eso mayoría es como de por la acá, la mitad de la copa? 3 onzas. Tampoco. Y nos pusieron a las mujeres en una sola copa, imagínense. Entonces, eso genera aproximadamente entre 110 a 180 calorías. ¿De qué va a depender esto? Del grado alcohólico principalmente, porque estamos hablando de vinos secos, vinos que tienen una baja cantidad de azúcar residual. Si nos movemos a otra categoría de vino, que son los vinos dulces, los vinos de postre, ahí estamos hablando que puede llegar a tener hasta 290 calorías. Te repito, hay una fórmula para sacarlo. Y tienes mucha razón. Los vinos que tienen menos grados alcohólicos son los espumosos, ¿okay? Los vinos espumosos, incluyendo el champán. Quiere decir que si tú quieres estar, dice yo no quiero tantas calorías, usted abre su botella de champán perfectamente. O prosecco, ¿no? Un prosecco. O prosecco. Ay, pero a mí me cae malísimo. Sí, a mí me cae maravilla. El prosecco. Depende, nuevamente, mira, aquí voy a hacer una precisión también. Cuando hablemos de que a mí me cae mal el vino tinto, volvemos. ¿Qué tipo de vino tinto? ¿Qué te tomaste? ¿Cómo te lo tomaste? ¿Qué grado de hidratación tenías? ¿Qué grado de nutrición tenías? Toda esa cantidad de cosas son muy importantes tenerlo. De pronto tú tomas un prosecco, hay muchos prosecos planos, en realidad, muchos prosecos que realmente son, digamos, de moderada calidad. A mí no me gusta mucho decir que son de mala, de moderada calidad. Entonces resulta que tal vez ese prosecco en ese momento particular te causó ciertas reacciones. Pero puede ser que luego pruebes otro que te guste mucho, ¿no? Ok, bueno, nos queda poco tiempo, doctor, y vamos entonces a comenzar con la cuestión. Ajá, pero también, bueno, rápidamente aquí me están diciendo, parece que, bueno, hay algunas personas que nos escuchan bien, algunas personas que me dicen que tienen un poquito de problemas de audio. Intenten subirle el volumen a sus respectivos devices, o sea, la computadora o el teléfono, porque hay personas que me dicen que sí nos están escuchando bastante bien, otras personas que no. Entonces, las que no nos escuchan, si
pueden por favor subir el volumen lo más que puedan a su computadora o a su teléfono para que puedan escuchar esta información, que ahora vamos a la parte divertida. Definitivamente el que hizo la fórmula de solo una copa por mujer y 2 para el hombre fue un hombre. Sí, definitivamente. Fue un hombre. Siempre las mujeres Eso por volumen, no te preocupes. Por volumen. Ajá, una pregunta, doctor, que le hacen aquí, que ¿dónde haría su próxima cata? ¿Solamente Miami? No, ya hemos hecho cata en varias partes ya de Estados Unidos, incluso en Sudamérica, etcétera, ¿no? Okay. La próxima va a ser el día viernes. Ahí puedes ir tú, lo que pasa es que tienes que tener cuidado porque es una cata de vinos dulces. Entonces vamos a probar 4 vinos de diversos tipos de elaboración de los vinos, también por supuesto con sus canapés de maridaje. Pero y una forma de contrarrestar un poco el exceso, porque es verdad, a veces estamos entre amigas y nos queremos tomar una botella y no vamos a estar diciendo, bueno, es que nada más me corresponde no sé cuántos mililitros. Una forma de contrarrestar un poco todo eso que puede ocasionar en nuestro organismo, si estamos haciendo dieta, agua, ver un video de Gaby, cómo hace abdominales. Y ahí se le quita la gana de tomar. ¿O qué tipo de alimentación al día siguiente? Siempre hay que tener algunos principios claros. Lo primero es que el vino se hizo para comer. ¿Okay? El vino siempre debe estar acompañado o de un canapé o de una comida. Hoy día digamos, el disfrute del vino social, no en el aspecto enogastronómico totalmente, siempre se hace con algunos canapés. Por ejemplo, nombraste quesos. Si quieres quesos blandos, tienes que tomar con vino blanco, porque la acidez del vino blanco va a contrarrestar la cremosidad de los quesos blandos. Y si vas a tomar un vino tinto, entonces acompáñalo por favor con un queso proteico, un queso grasoso, que es manchego, pecorino, parmesano. Eso es muy importante. Y si dices, oye, tengo 2 vinos y tengo un solo queso de cabra, que combina con ok. ¿Y eso de que vino tinto con carnes rojas, vino blanco con carnes blancas? Todavía existe. ¿Sí? Lo que sucede es que el punto está en que con todos estos advenimientos de la comida fusión, de cantidad, digamos, de ingredientes que tú colocas de la comida autóctona latinoamericana con comida asiática y luego lo combinas, no me hables de un arroz chaufa o ese tipo de cosas. Entonces va modificando también los gustos. Hay que explorar. Y lo más importante de todo es que el vino no opaque a la comida, ni la comida opaque al vino. Pero Tiene que haber una relación adecuada. Nuevamente, si no sabes con qué maridar un plato, maridalo con espumoso. Ok, bueno, rápidamente, doctor, mientras nos va diciendo más o menos con cuál comenzamos, aquí preguntan que si afecta el año de cosecha de los vinos. ¿Será verdad que algún año de cosecha de determinado vino es más recomendado para cierto tipo de personas? Nos están preguntando desde Orlando. No, es para cierto tipo de vinos. Los vinos, sobre todo del viejo mundo, estoy hablando de Europa, son definitivamente modificados por la cosecha. Cuando ustedes tengan en sus manos una botella de este tipo y ven que aquí dice 2017, ese es el año donde se cosecharon las uvas, es decir, el año en que se cortaron las uvas de las vides, ¿okay? Y comenzó todo el proceso de preparación del vino. En el viejo mundo, en Europa, no está permitido el riego artificial, es lo que dé la naturaleza. Por lo tanto, habrá algunos años en que los factores climáticos influencian el desarrollo, sobre todo la maduración de las uvas, y eso va indirectamente proporcional a la calidad del vino. En el Nuevo Mundo, Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Sudáfrica, se permite el riego. Entonces las cosechas son relativamente uniformes. Habrá alguna un poquito mejor que otra, pero la diferencia no es tanta. En cambio, en el viejo mundo sí, y es para el vino, no para la salud. Es un vino de mejor calidad. ¿Qué vamos a aprender de este vino blanco? Vamos a aprender primero que todo que el vino blanco se debe servir primero, por supuesto, que el vino tinto. Sirve de aperitivo, sirve para estimular las papilas gustativas y la salivación. Cuando vayan ustedes a tener alguna, en restaurante o en casa, siempre comiencen con un vino blanco, bien espumoso o bien tranquilo. Los vinos que no tienen burbujas se llaman vinos tranquilos. Los vinos blancos deben ser vinos, digamos, frescos. La mayoría de las veces tienen que ser jóvenes, vinos jóvenes. Por ejemplo, en este caso de años recientes. De años recientes. Este es un 2017, este es un Sauvignon Blanc argentino.
Lo primero es que se sujeta la copa siempre por la base de la copa o por el tallo de la copa, jamás por aquí. Para ¿ok? no calentarlo, ¿no? Para no ¿Puedo calentarlo. hacer lo mismo? Sí, sí, sí. Sí, ya. Toma la servilletita. Agarra tu claro. servilletica. Ajá. Y lo primero que hacemos, fíjate bien, ¿qué es catar? Catar es someter a nuestros sentidos un producto cualquiera. Ok. Vino, café, chocolate, aceite de oliva, etcétera, ¿no? Ya va, espérate. Entonces, todo tiene... Es que no nos hemos tomado la copa del día de hoy. ¿Qué sentido vamos a utilizar en la degustación o cata de vino? Vamos a utilizar la vista, el olfato, el gusto y el tacto principalmente. Lo primero que vamos a hacer es ver el vino. ¿Cómo lo vemos? Inclinamos la copa unos 45 grados contra una superficie blanca. Y ahí vamos a ver si el vino está limpio, que no tenga partículas en suspensión. Por supuesto vamos a observar el color. ¿Ok? Este es un color amarillo pálido, algunos reflejos probablemente como verdoso, pero es un vino limpio. Ok. En algunas oportunidades, si deslizamos el vino sobre la superficie de la copa, vamos a ver luego esas huellas que va dejando el vino en la cara interna Como de la unas copa. lágrimas, ¿no? Se llaman lágrimas o piernas. ¡Ay, mira! Pero fíjense ustedes. La chica saludable. Ajá, pero ¿Sabe? resulta que las lágrimas o piernas, aunque estén muy bonitas, no quieren decir mucho. ¿Ok? Ok. Solamente lo que habla es del contenido alcohólico del vino. ¿Ok? Mientras Mientras más alcohólico tengas, tú vas a ver más piernas, más densas y que descienden más lentamente. Fíjate, apenas tú lo ves, tú dices, este vino, por ejemplo, tú lo ves y ves que no tiene muchas tiene, piernas. sí. Es un vino de bajo grado alcohólico, por lo tanto podrías ya inferir incluso que es de bajo cuerpo. ¿Ok? Oh. Luego que lo vistes, vamos a olfatearlo, a olerlo, y lo vamos a oler con la copa quietica, ¿ok? Y lo olemos así, entonces la nariz, y olemos y empezamos a hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿este producto tiene algún aroma? ¿Esto huele a algo? Entonces no respondes nada todavía, y luego vamos a tratar de agitar la copa, cuidadito, que estamos en vivo, con cuidadito, y esto que estamos haciendo que el vino con el movimiento evapore alcohol. Se está evaporando el alcohol y en el alcohol están... Un poco mal moviendo eso. Ok, entonces ponlo aquí en la mesa y describe círculos de esta manera, ¿ok? Vas O describiendo circulitos. agarrándolo más Me siento abajito más también. segura. Ah, Perfecto. mira, ¿lo ves? Sí. Ok. Ah, ok. Entonces, ese desprendimiento de alcohol, esa evaporación, huele más. está liberando más sustancia y el vino es más A ver. intenso aromáticamente, Ah, más ¿ves? expresivo. Claro. ¿Ok? ¿Puedo decir a qué me huele o todavía? Claro, no? claro. Ahora, Afrutado, ¿verdad? Ajá. Ok, La fruta. entonces tú dices fruta. Cuando tú dices fruta y es correcto, ahora describe qué fruta, por favor. Mango. Mango, fruta cítrica, frutas tropicales y ¿qué más? ¿No te huele a dulce? sí, a mí Limón. me huele más como a cítrico, exacto. Cítrico, pero sí, ¿qué es sí, cítrico? no. Ese es el asunto. El ejercicio es tratar de tú ser un Como poquito más grapefruit. específico, grapefruit. Ajá. Perfecto. Sí, sí, sí. O sea, que eso de mango no es verdad. Mango sí. Sí. Aparte además de esto que la persona va a ir entrenándose en el ejercicio, en la sistemática de la cata. Sin embargo, una percepción subjetiva. Lo que en un momento determinado tú percibas es tu criterio Claro. y yo no puedo influirlo. Claro. Podría influir en lo siguiente, que tú me digas huele a madera y de pronto el vino no haya pasado por madera, yo tengo que sutilmente decirte no, por ahí no van las cosas. Nos queda Ok. poquito tiempo, doctor. Vamos Ok, vamos entonces ahora Cuando usamos el otro sentido. inmediatamente, ya, probémoslo. Un trago y fíjate lo que vamos a hacer con este trago. Con este trago vamos a pasearlo por toda la boca, incluso como si fuera un enjuague bucal. ¿Ok? Oh. Así, vamos allá. Y empezamos a hacernos preguntas nuevamente. Ya me lo tragué. El ataque del vino, la primera impresión, ¿es agradable o desagradable? Desagradable. Desagradable, ¿te pareció? A mí no. Me ardió. Te ardió porque es la acidez del vino. Oh, claro. El vino blanco Cuando lo paseaste por la boca. tiene que Ah. ser ácido, tiene Me que tener ardió cierto como grado por de este acidez. lado de las papilas. Por las partes laterales, porque Ajá. allí donde están justamente las papilas Ok. que se especializan en acidez y amargura. Pero el vino, bueno, lo que pasa es que progresivamente lo vas a ir notando, el vino tiene un ataque agradable, en realidad. Luego, tú tienes que tener una sensación táctil de temperatura. Porque tú ustedes cuando vayan a degustar un vino, el vino tiene que estar servido a la correcta temperatura. No Ok. es a la temperatura ambiente, es a la temperatura de servicio adecuada. Los vinos fríos se sirven fríos y dependiendo, por supuesto, de la añada.
Entonces, eso es muy importante porque si no, y el vino está caliente, bien sea tinto o blanco, o incluso espumoso, va a tener una arista alcohólica. Y si el vino está muy frío, no sabe nada. Ok, el vino frío no sabe nada. ok, Ni muy, ok. muy, ni tan tan. Ok, ahora otra cosa. Ajá. Cuando ustedes degustan y tragan el vino persiste en la parte posterior, que eso es muy importante, se llama posgusto o persistencia. ¿Tiene persistencia esto? Sí, ¿Ustedes lo sí, tienen? de hecho todavía lo siento. Todavía, sí. El vino blanco, recuerden, es una cosa maravillosa para combinar con mariscos, con algunos tipos de productos del mar crudos, maravillosos. Pero, por supuesto, te repito que sirve también para combinar una ensalada, un tipo de cosas, ¿ok? Ok, nos queda muy poquito tiempo, doctor, pero me dice ¿Pero aquí podemos que probar sí. el tinto o no? Sí, pues vamos a probarlo, pero ya no tenemos como Sigue, tanta... sigue. Exacto, ajá, dice que, bueno, felicitaciones porque están explicando con palabras sencillas conceptos que generalmente son muy complejos, ¿no? Dicen, bueno, es un experto en la materia, que si el vino preferiblemente frío o ambiente, perdón, A de temperatura frío o ambiente. A temperatura de servicio, ¿qué son esas copitas? Ah, perdón. A temperatura de servicio. Cada ¿Qué vino significa tiene- vino de temperatura de servicio? Bueno, que le los vinos corresponde a cada vino, Los ¿no? vinos blancos se sirven fríos, Ok. los vinos espumosos se sirven más fríos. los Pero el vinos tinto tintos. hay gente que le gusta como con un poquito de frío, hay gente que le... Bueno, fíjate, este es un proceso netamente de gustos, ¿no? Pero en realidad el vino tinto debe servirse entre 16 y 20 grados centígrados. Ok. Esa es su temperatura Aquí dicen correcta. que yo estoy muy alegre con la gata. Enrique ¿Quién no? Ibáñez. ¿Quién no? Mira, vamos entonces ahora, vamos Ok, ahora rápidamente, vamos a ver el vino. Fíjate entonces cómo este vino, ¿Otra por vez? supuesto, es de un color totalmente diferente al anterior. Ves un color púrpura, ¿verdad? Profundo, con una capa interesantísima. La capa es la intensidad de color. Muchas veces cuando tú veas el vino y puedas ver tus manos, es un vino más transparente, pero ves que este prácticamente no lo puedes No, ver. claro. Así. Y luego entonces vamos rápidamente a segunda nariz porque se nos acaba el tiempo. Vamos a agitarlo. Ajá, lo agitamos así como Vamos a gato. agitarlo. Muy bien. Yo particularmente no he tenido buena... Como no me ha ido bien con estos vinos que son transparentes, estos rojos que son transparentes, no me terminan de... Menos el Pinot Noir, ¿verdad? Porque entonces sí. Lo que pasa es que el Pinot Noir es una capa media-baja, pero muy agradable. Pero tienes razón, hay muchos vinos de cuerpo bajo, medio, que realmente no son muy agradables. Sí. Pero vean ustedes la nariz Wow, sí, es de súper este vino. intenso. Muy, muy expresivo, muy agradable. El Como a chocolate. chocolate tiene. ¿Verdad? Este vino tiene, porque conozco la casa, por cierto, es la primera enóloga argentina, se llama Susana Balbo, y hace vino de calidad, realmente a mí me gusta mucho. Este vino tiene un paso por barrica, o sea, este vino luego que se hace la fermentación, los enólogos lo colocan el vino en barricas y entonces eso le transmite al vino una serie de características, tanto de color, de textura, de sabores, aromas, taninos, etcétera. Este tiene muchas lagrimitas, doctor. Porque tiene más contenido alcohólico que el anterior. Este sí nos toca nada más. De este será Ahora, que me da ¿qué les parece? ¿Les huele como a mora, a mermelada? Sí, sí. Violetas. Como amor, así. Algo Tiene de un flor puede ser, sí. Toque, tiene un toque, si observan ustedes bien, toque especiado, como a menta Eso. al final. Muy sabroso, muy Nos están sabroso, preguntando muy si vamos a tener agradable. una segunda parte de ese Sí, programa. pero entonces ahora Pero con el Prosecco. vamos a probar. Bueno, Vamos a hacer los ha sido un espumosos, éxito. varios espumosos para Ok, que en realidad ok. no Lo tengamos traemos a la Gaby también. Gaby, tranquila, eres Vamos a invitada probarlo, permanente. vamos a probar el vino. Ok. Un vino Pero no me pareció tan ácido como el blanco. no es, oye, claro, ¿Verdad? no señor, no es ácido. ¿Por qué? Porque la Sí, preponderancia tiene un sabor más en el vino dulcecito. tinto son los taninos, no es la acidez. Este es un vino muy elegante, es un vino que está afinado, un vino Ok. que está equilibrado. Recuerden que cuando ustedes prueben el vino tiene muchos componentes, pero tiene que tener un equilibrio entre la fruta, el dulzor, el alcohol, los taninos y la madera. Hay algunos vinos, por ejemplo, algunos vinos blancos, Chardonnay,
que tienen paso por madera y tú prácticamente lo que estás es como degustando un pedazo de madera húmeda, o sea, eso está desequilibrado. No sirve, ok. Tiene que ser un vino equilibrado. Muchas veces decimos un vino redondo, un vino que a pesar, digamos, ser equilibrado, tiene características todavía especiales. Fíjense ustedes cómo realmente este es un vino además sedoso, agradable, tipo como nosotros llamamos aterciopelado. Ve que a pesar de tener muchos taninos, porque este es un vino, estamos hablando de un Malbec. Ok. Por cierto, tiene un blend, pero muy poco, tiene 8% de Cabernet Sauvignon. Cada vez que ustedes tengan un vino que tenga 85% o más de una uva, se puede llamar solo por esa uva. ¿Okay? Oh. Si tiene 85% de Malbec, Es un Malbec. Ah, ok. Fíjense perfecto. qué interesante. Y el posgusto del vino, el posgusto es muchísimo más persistente. Lo que dice Natalia es verdad, que lo- para mí fue mucho más fácil. Fue mucho más, sí, más aterciopelado, como dice el doctor. Aquí están diciendo, bueno, vale la pena volver a ver este programa, les encanta, gracias, esta es la idea, que ustedes disfruten y que a ustedes les guste este programa, las preguntas que también hagan, muy didáctico, excelente, felicitaciones a los tres, que la próxima vez los invitemos a los que están en Facebook ahorita. Bueno, como- A que se tomen también su vino. ¿Cómo se hace si pides un vino y al dártelo a probar no está aceptable? Disculpa. Muy buena pregunta también. Cuando vas al restaurante, hay una persona que va a pedir el vino. ¿Okay? Esa persona debe aprobar, debe decir sí, no es probar, aprobar el vino. No va a ser un ejercicio de cata, solamente va a determinar si el vino está en buenas condiciones de salud. Si el vino no está encorchado, vinagrado, picado, el vino debe ser servido. Okay. Si una persona pide un vino y no le gusta el vino, tiene o que tomárselo o pagarlo. ¿De verdad? El vino se devuelve cuando está defectuoso. No porque no me gustó. No porque no te gustó. Ya, Oh. claro. Lo puedes incluso devolver, pero a la misma botella te la van a nuevamente servir para ajustar temperatura. Ok. Por ejemplo, el vino blanco que probamos antes, le faltó un poquito de frío, tal vez por eso te pareció un poquito recio. Pero esas son las dos únicas circunstancias. Ok. O sea, no puedes devolver una botella de vino porque no te gusta. ¿Cuánto tiempo me dura una botella de vino abierta? Depende del vino que vayas a utilizar. Por ejemplo, si es un vino blanco, te va a durar un par de días. Si es un vino tinto, 3 o 4 días. Y si es un vino, si es un oporto, te puede durar ¿Y una forma 2 o 3 especial semanas. de cerrarlo? Sí, señor. No es ponerle el corcho otra vez. Debes comprar un taponcito que es, digamos, como una es válvula. una- No, es una válvula que luego tiene como una bombita. Así. Y se llama claro. vacuum van. Es para, tú haces vacío porque la mayoría de las veces tú pones el corcho y lo colocas en la nevera. Sí. Y resulta que ahí tiene las verduras, tiene una cantidad de cosas, etcétera, y por ahí están pasando aromas. En cambio lo sella prácticamente ahí. Bueno, se nos agotó el tiempo, pero Gaby, ¿qué hacer entonces después si me excedí en el vino? ¿Qué hago después al día siguiente? 150 abdominales. Al día siguiente. ¿Qué hago al día siguiente, Gaby? de ¿Que verdad, como? yo lo que hago, mira, con mi espacio de Delifield, yo lo que hago es compartir con todas las personas que están a través de mis redes sociales, Gaby Acuna TV, mi estilo de vida. ¿Qué hago yo? ¿Qué haría Ok, Gaby? exacto. Gaby lo que haría es tomar mucha agua, volverse a hidratar. Muchas veces decimos que me tomé 2 botellas con mi amiga, qué horrible, engordé. No, lo que tiene es una retención de líquido, pues por ejemplo, que nos genera el mismo alcohol. Toma mucha agua, al día siguiente vete por las fibras, los vegetales, no dejes de comer. Siempre cometemos el error de, no, es que me excedí, no voy a comer al día siguiente. Eso es No. verdad. Siempre Tienes que también. comer, sigue con tu rutina de alimentación saludable y vive, porque realmente el tema de verte bien y estar en forma es un estilo de vida, no puede ser una cosa que sea, Correcto. sabes, como si fuese que estuvieses en una dictadura con la alimentación. Claro. No, la alimentación, el vino, el pasarla bien, tienen que ser amigos tuyos, aliados, disfrutar de la vida, no dejes de vivir simplemente por esas libritas de más que pudiste haber ganado, que más que todo son agua. Mira, aquí dicen que se quita la resaca. Con La resaca, la de esa resaca, manera. Claro, con mucho líquido se quita la Mira resaca, que porque eso es hace deshidratación. un ratito dije que el vino se hizo para comer, pero normalmente hay cosas y acompañantes que es necesario tenerlo. O sea, el vino, además una buena copa, siempre un buen vino es merecedor de una buena copa, se disfruta mucho más el vino. Debes tener un canapé o comida, hidratarte desde el mismo momento que Hidratarte estás desde el tomando agua. Fíjate, este truco que yo hago, no sé, Doc, si es real. 30 pero a mí segundos, Gaby, funciona ya así. me están regañando aquí. Es vino y agua. Siempre que estás Sí, tomando, ten tu vasito con agua, Sí. tu vaso con agua, ten vaso con agua, entonces te vas hidratando a medida que vas tomando el vino.